con varios patrocinadores. El día de hoy, el patrocinador es Oñate, Willy y compañía, que nos llevarán la conferencia de clasificación arancelaria en la nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Pero antes de ello, quisiera darle la palabra al subsecretario Antonio Pérez Cabrera para que nos dé unas palabras. Gracias, Debbie. Muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como comenta mi compañera, la licenciada Débora Alcocer, la directora de Apoyo a Pymes, darles la cordial bienvenida a esta tercera fase del Foro de Logística y Comercio Exterior. Igual que los aprovechen y darles un mensaje de parte del secretario Marco del Prete de que pues seguimos trabajando con el tema de la agenda de atracción de inversiones. Precisamente el día de mañana se estará anunciando por parte del gobernador una inversión importante y seguimos también con los programas de apoyos a los diferentes sectores productivos del Estado. Ahorita estamos prácticamente trabajando con el programa de apoyo a sectores económicos. Ya se dio apoyos a los sectores restauranteros, ahora temas de grupos teatrales, pero seguirá abierto para otros sectores, así como todos y cada uno de los demás programas que tenemos ahí en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Entonces, sin más preámbulos, darles la bienvenida y cedo la palabra a la directora Débora Alcocer para que continúe con el programa. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, pues para continuar con el orden del día, quisiera darle la bienvenida a nuestro ponente, el licenciado Gunther Mecker, director general del Grupo Mercker, para impartir la conferencia en clasificación arancelaria de la nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Gracias, muy amables. Antes que nada, un saludo y mi agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, a Oñate Willy y compañía. Vamos a platicar el día de hoy sobre la manera de clasificar arancelariamente una mercancía y sobre esta nueva estructura. El foro se llama Nuevos Retos y aquí tenemos un nuevo reto para clasificar mercancía que aunque no es tan nuevo, pero sí hay algunos cambios importantes que quiero platicar con ustedes. Desde luego, la plática, la conferencia, se titula La nueva estructura de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que también es conocida como la LIGE, Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, o TIGE, Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Esta ley es la que nos permite clasificar una mercancía para su importación y exportación. Pero antes de entrar en esa materia, quisiera yo platicar con ustedes de alguna base jurídica muy importante. Hasta hace muchos años, la facultad de establecerle aranceles a la importación y exportación de una mercancía, de regular, restringir las importaciones o exportaciones, era una facultad establecida por Constitución al Congreso de la Unión. Sin embargo, hace muchos años, fue por allá por el año de 1950, imagínense cuánto fue, que el Congreso de la Unión decidió ceder estas facultades directamente al Ejecutivo. Y entonces se creó un segundo párrafo del artículo 131 constitucional, en el cual que se establece que el Congreso de la Unión le da esas facultades directamente al presidente de la República, al titular del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el comercio exterior es sumamente activo, es muy variable, hay que hacer cambios constantemente y sería verdaderamente una problemática seria que cada vez que se quisiera establecer una condición a la importación o exportación de una mercancía, se tuviera que pedir autorización al Congreso de la Unión. Por lo tanto, primero con un segundo párrafo, el 131 constitucional, y luego con la creación de la Ley de Comercio Exterior, todas estas facultades ya están delegadas en el Ejecutivo y si mañana sale un decreto en el Diario Oficial diciendo que el arancel para importar o exportar una mercancía sube, baja, se cambia, se cancela, se exenta,
si se quieren establecer prohibiciones, restricciones, regulaciones no arancelarias a la importación y exportación de una mercancía, por las razones que ustedes quieran, por salud, por agricultura, por lo que sea. No hay necesidad de pasar por el Congreso de la Unión, sino, en el caso de aranceles, con decretos del Ejecutivo, si es regulaciones, restricciones no arancelarias, por resoluciones de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Agricultura, todos ellos forman parte del Ejecutivo. Se establecen estas condiciones para la importación y exportación, insisto, y la novedad ahí en aquel entonces era que esto ahora es una facultad del Ejecutivo. Ahora bien, si queremos importar una mercancía o exportar una mercancía, pues depende de qué clase de mercancía sea. No vamos a establecer los mismos aranceles a la importación de un producto que se fabrique o no se fabrique en el país. No le vamos a poner regulaciones no arancelarias a un producto que no sea nocivo para la salud. O sea, se necesita diferenciar las distintas mercancías para poder establecer las condiciones que debe de cumplir esa mercancía para su importación o su exportación al país. Y ahí es donde el Ejecutivo se basa en la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta tarifa del impuesto general de importación está estructurada en base a un sistema internacional que es conocido, o se llama, el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías. Este sistema es creado y operado por la Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Este sistema tiene su base en la merciología. Un experto en clasificación arancelaria tiene que ser también un experto en merciología. ¿Por qué? Porque clasifica a un universo de mercancías de acuerdo a su origen o su función. Si yo tuviera ahorita aquí sobre mi escritorio 3 vasos del mismo tamaño, del mismo volumen, un vaso para contener un líquido, la palabra vaso no tiene la mayor importancia o la menor importancia. Ahí la pregunta es de qué está hecho el vaso. Esa es la merciología, el origen de la mercancía. Un vaso de plástico se tiene que clasificar como una manufactura de plástico. Si el vaso es de vidrio, se tiene que clasificar con vidrio y sus manufacturas. Si el vaso es de alguna otra material, vamos a suponer que fuera un vaso de aluminio, se tendría que ir a aluminio y sus manufacturas. Esa es la clasificación de acuerdo al origen de la mercancía. Avanzando dentro del sistema, llegamos a maquinaria, llegamos a equipo, llegamos a coches, llegamos a aviones, mercancía que ya no se puede clasificar de acuerdo de qué están hechos, entonces ya se clasifican de acuerdo a su función. Pero la merciología esa es la ciencia que estudia el origen y la función de las mercancías. Y de acuerdo a eso, se crea el sistema armonizado en el cual tiene que entrar y encontrar cabida estrictamente la mercancía que estoy importando. Alguna vez, hace muchos años también, el Colegio de París, que sería representativo como el Colegio de México, hizo un estudio y en aquel entonces, cuando hizo estudio, consideró que en el país, en el mundo, había 30,000 millones de productos distintos que podrían ser objeto de comercio internacional. Entonces se crea un sistema en el cual cualquiera de estos productos debe de encontrar su lugar para que cada país, en este caso México y su ejecutivo, le establezcan las condiciones a la importación o a la exportación de esa mercancía. Para esto nosotros en nuestro país tenemos una ley de los impuestos generales de importación y exportación y la columna vertebral de esa ley es precisamente el sistema armonizado de designación y codificación de la mercancía que es operado, insisto, por la Organización Mundial de Aduanas. Viene lo actual. La actual ley de los impuestos generales de importación y exportación
Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación por decreto el miércoles 1 de julio del 2020 para entrar en vigor 180 días naturales después de su publicación, lo cual sucedió hace un poquito más de un mes, el 28 de diciembre del 2020. Y las principales adiciones o modificaciones o novedades, si ustedes quieren llamarlas así, fue incorporar a este sistema, hago la aclaración que México, el sistema armonizado de asignación y codificación de la mercancía, lo usa desde el 1 de julio de 1988. Ahí fue donde México ya integró el sistema armonizado, en aquel entonces se llamaba Consejo de Clasificación Arancelaria, hoy Organización Mundial de Aduanas, ya lo estructuró de acuerdo a ese sistema. Y a partir de que México se incorporó a ese sistema, obviamente ha tenido que ir reformando, ir actualizando el sistema conforme las enmiendas que la Organización Mundial de Aduanas le va haciendo. La Organización Mundial de Aduanas recibe las estadísticas de todo el comercio internacional del mundo. Y de acuerdo a eso ve que mercancías se importan más, cuáles se exportan menos, cuáles son de más comercio, cuáles de menos. Y conforme va pasando el tiempo, va enmendando la clasificación de la mercancía. Y una de las reformas importantes, o los cambios importantes de la nueva ley que entró en vigor el 28 de diciembre del 2020, es que se incorporó la sexta enmienda establecida por la Organización Mundial de Aduanas. Sexta enmienda de 1988 a la fecha, ha habido 6 enmiendas. Esta sexta enmienda inclusive viene del 2017. México se tardó bastante tiempo en incorporarla a su ley. Ya de hecho ahorita ya está la séptima enmienda que esperamos que pronto ya también se incorpore a nuestra ley. Es importante porque como hay muchísimos países, la mayor parte de los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio, que es otra organización, usan este sistema para clasificar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en México clasifico una mercancía en X codificación arancelaria, hasta cierto nivel, todos los países del mundo usan esa misma clasificación. Esto hace más fácil, más homogéneo la clasificación a nivel mundial y sobre todo nos permite establecer estadísticas muy puntuales. Y México también en esta nueva ley está incorporando 2 dígitos adicionales a la codificación. Ahora la codificación ya no es como era antes a 8 dígitos, sino es a 10 dígitos y los últimos 2 dígitos, y esto es ahorita la parte novedosa del asunto, que le llaman los NICOS, números de identificación comercial. Déjenme tratar de explicarles cómo está la estructura. La estructura del sistema armonizado la podemos ver en esta gráfica, en la que podemos ver que hay una serie de secciones, 22 para ser muy exactos, capítulos, 98 para ser muy exactos. Esos capítulos se dividen en partidas. No quise poner la cantidad de partidas porque pueden variar y variaron con esta sexta enmienda. Lo mismo pasa con las subpartidas. Hasta aquí, hasta el nivel de subpartidas y en la parte de arriba que dice reglas generales y al lado de cada sección dice notas, al lado de cada capítulo dice notas, al lado de cada partida dice notas explicativas, al lado de la subpartida dice notas. Todo esto que les acabo de mencionar ahorita es de la Organización Mundial de Aduanas. Y cualquier país que use este sistema para clasificación, a nivel secciones, capítulos, partidas, subpartidas, notas de las mismas y reglas generales, es exactamente lo mismo. Sin embargo, cada país tiene la facultad de esas subpartidas desdoblarlas en fracciones arancelarias. Y ahorita ya con un ejemplo real vamos a ver cómo hasta antes del 28 de diciembre la clasificación arancelaria se llamaban fracciones arancelarias a 8 dígitos. También vemos junto a las reglas generales en la parte superior a mi izquierda unas reglas complementarias.
Y ahí ustedes pueden ver que dice México. ¿Por qué? Porque las fracciones, los NICOs y las reglas complementarias las pone México. Todo lo demás es estructura que viene de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Cómo se clasifica entonces una mercancía? Es muy importante aquí mencionarles que muchas veces a los que ya tienen experiencia en esta materia, que de repente oímos algunas discusiones entre un agente aduanal y su cliente, entre la agente aduanal y la autoridad aduanera, que dicen, es que esta mercancía, como podría ser clasificada aquí, también podría ser clasificada acá, o en la aduana de Veracruz me clasifican la mercancía con esta clasificación o codificación, ya le vamos a cambiar el nombre, porque ya con las NICOs hablamos de una codificación completa, y en la otra aduana hay otra codificación. Eso no puede ser. Cada mercancía tiene que encontrar su lugar exacto dentro del sistema, y lo tiene que encontrar, obviamente. Sí se necesita mucha experiencia y muchos conocimientos para poder clasificar correctamente una mercancía. Ya con los NICOs vamos a hacer unos ejemplos. Dentro de las notas de la tarifa nos encontramos algunas situaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta. Las reglas generales nos dicen que los títulos de las secciones y de los capítulos solo tienen un valor indicativo. Lo que le da legalmente el valor legal a una correcta clasificación es el texto de las partidas que vienen de la Organización Mundial de Aduanas y las notas de sección o de capítulo. Estas notas de sección o de capítulo son sumamente importantes porque pueden ser incluyentes, pueden ser excluyentes o pueden ser definitorias. Entonces, en un capítulo X nos pueden decir, en este capítulo se comprenden tal tipo de productos. Es una nota incluyente. A veces, inclusive por la merciología que les acabo de platicar, podemos pensar que una mercancía que está hecha, por decir una cosa, de madera, tiene que entrar en madera y sus manufacturas. Sin embargo, puede haber una nota que me incluya un X tipo de producto, que haya otro que me diga, no, te lo excluyo de aquí porque se va a mandar a otro lado. Para ponerse un ejemplo muy sencillo, ustedes conocen a los zapatos que le dicen zapatos suecos, que son estrictamente madera, y si se van a manufacturas de madera, se van a encontrar una nota excluyente que dice, el calzado de madera no se clasifica como madera y sus manufacturas, sino se va a otro capítulo que es calzado. Y ya dentro del calzado, entonces sí ya nos dice calzado de plástico, calzado de lona, calzado de cuero o calzado de madera. Entonces, estas notas que incluyen específicamente productos o que excluyen productos o definen productos, son, junto con la descripción de la partida, ahorita vamos a ver un ejemplo, son los que clasifican específica o genéricamente, ahorita también hacemos la diferencia, una mercancía. Estas partidas, a su vez, por la Organización Mundial de Aduanas, se pueden subdividir en subpartidas que se desglosan del texto de las partidas. Estas partidas pueden ser de primer nivel o de segundo nivel, de acuerdo al texto mismo de la partida y si esa partida se va subpartiendo en subpartidas. Hasta esta instancia, como les decía yo, la nomenclatura del sistema armonizado se genera por la Organización Mundial de Aduanas y son homogéneas para cualquier país que basa sus clasificaciones en ese sistema. Vamos a poner algunos ejemplos. A partir de la subpartida, los desgloses que se pueden establecer los realizan los países de acuerdo a sus necesidades, creando fracciones arancelarias, las cuales a su vez se pueden desglosar en más niveles, como lo tenemos ahora en el caso de México, que ya son 10 niveles los dígitos. Primero tenemos la sección. La sección se maneja con números romanos y no forma parte de la codificación. Los primeros 2 dígitos son el capítulo.
Los segundos 2 dígitos son la partida. Los siguientes dígitos son la subpartida. Los siguientes 2 dígitos son la fracción. Y ahora, a partir de este año, bueno, del 28 de diciembre del 2020, los nicos. En este caso yo puse un ejemplo. Sección 17, que son medios de transporte. Capítulo 87, que también son medios de transporte. La partida 12 también nos dice subpartidas de transporte. La subpartida 00 también nos dice que son medios de transporte. Y luego ya la 87120005, esa ahí ya establece como medio de transporte las bicicletas. Y luego el NICO puede ser el 01, bicicletas de carreras, el 02, bicicletas para niños, el 03, bicicletas que no sean ni carreras ni para niños, pueden ser de montaña, pueden ser juveniles, y al final, ahorita lo vamos a ver, si nos vamos a otro tipo de bicicletas que no son ni de carreras, ni de niños, ni de montaña, nos queda una fracción que se llama genérica, los demás. Esto es bien importante porque obviamente todo el universo de mercancías no puede tener una clasificación específica. Tendríamos una ley del tamaño del mundo. Entonces, aquella mercancía que más se comercializa internacionalmente es la que tiene codificaciones específicas. Si ustedes ven que una fracción arancelaria, o bueno, una subpartida, termina en 9, o es la última fracción dentro de un capítulo, o el NICO termina en 9, o la fracción es una 99, quiere decir los demás. Pero siempre tiene que encontrarse la clasificación correcta. Aquí ustedes vieron que en capítulo, partida y subpartida, yo no hice diferencia, son simplemente medios de transporte y ya es la fracción la que nos establece que se trata de bicicletas, y luego ya los NICOs nos las dividen en bicicletas de carreras, etcétera, etcétera. Esto ya existía, pero anteriormente esta era la 8712, 00 y luego 01, 02, 03, 04 como fracción. Ahora la fracción se quedó como una sola y son los NICOs los que nos desglosan la mercancía específicamente hablando. Este fue un ejemplo muy sencillo. Vamos a complicarlo un poquito. Otro ejemplo. Sección 1. Animales vivos y productos del reino animal. Capítulo 1. Animales vivos. Aquí ya hay un cambio. Ya no son productos del reino animal, sino nada más animales vivos. Partida 05. Específicamente dentro de los animales vivos, aves. Subpartida 11. Aves, pero ya aves más específicas del reino animal, como gallos, gallinas, etcétera, etcétera. Y aquí ya vemos cómo desde el capítulo, a partir de la subpartida, se van especificando los productos hasta llegar a sus NICOs, en la que en la 001 nos dice animales vivos, productos del reino animal, gallos, gallinas, aves de la especie gallos domésticos, recién nacidos, y ya el 01, el NICO, nos dice aves reproductoras de la línea de engorda. Y el 02 nos va a decir aves reproductoras que no sean de la línea de engorda. Y luego va a terminar con una 99 que nos va a decir los demás. Entonces, estos son solo ejemplos de codificaciones muy específicas. Si se trata de codificaciones generales, la subpartida sería 19, la fracción sería 99 y el NICO sería 99. Los 9 siempre nos llevan a una clasificación residual o genérica. Aquí, por ejemplo, yo tomé el ejemplo de animales vivos y productos del reino animal y me fui hasta la partida 5, que son aves. Si me hubiera ido a la partida 01, me hubiera encontrado la especie equina. En la 02 me hubiera encontrado la especie bovina. En la 03 me hubiera encontrado a los ovinos y caprinos. En la 04 a los porcinos. En la 05 a las aves. Al llegar a la 06, que es la última partida de este capítulo, ya me voy a los demás animales. Y México, con sus fracciones arancelarias, puede poner
las que quiera, puede crear una fracción para perros, otra para gatos, etcétera, etcétera. Pero ni modo que ponga todos los animales vivos que existen. ¿Por qué no? Porque simplemente el comercializar internacionalmente jirafas o elefantes o dromedarios o algo así por el estilo, pues sería perder el tiempo, porque de esos animalitos pues pasará uno que otro de vez en cuando por una aduana cuando lo importe un circo, bueno, ni los circos ya no pueden importar animales, serían zoológicos o algo por el estilo. Entonces ahí, si yo me encuentro que voy a importar una jirafa, por decir una cosa, porque la traigo para un zoológico, no me voy a encontrar una codificación específica, sino simplemente animales vivos, los demás, y entonces la subpartida y la fracción y el nico serían 99. Entonces esto les explica por qué hay clasificaciones específicas y por qué hay genéricas. O sea, la terminación nos establece que no hay una codificación específica, pero que dentro de esa codificación están las demás que no son específicas. Aquí la novedad, para no salirme del título del foro de nuevos retos, es, en primer lugar, encontrar si por la sexta enmienda hubo algún cambio hasta nivel fracción y después establecer si se crearon nicos específicos o nicos genéricos. Muchas veces se van a encontrar nicos que acaban en 00, así como hay subpartidas en la anterior. Es el ejemplo que la subpartida 00 porque no hubo necesidad de desglosarlo. Es muy fácil hablar de eso en una conferencia, pero ya a la hora de clasificar la mercancía, sí se tienen que tener conocimientos de merceología y conocer bien la estructura. Aquí lo que estamos dando es un análisis general de estos nuevos retos que quiere poner en la mesa este foro organizada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Ok. Vamos a rápidamente ver otros conceptos que creo que son muy importantes tomar en cuenta. Cuando voy a clasificar partes y accesorios que se importan para reparar un aparato, una máquina, partes, o para complementar su función, accesorios, tienen que ser estudiados para su clasificación en forma muy precisa, ya que la regla tercera de las generales para la interpretación del sistema, esas reglas generales que vienen de la Organización Mundial de Aduanas, nos establece que una partida más específica tiene prioridad sobre una más genérica. Y aquí simplemente para ponerles un ejemplo, cuando buscamos una fracción arancelaria, una codificación arancelaria de partes, nos podemos encontrar que hay una que dice partes reconocibles como de uso exclusivo en aparatos telefónicos. Y resulta que para un aparato telefónico yo estoy trayendo un tornillo. Ese tornillo no sirve más que para el aparato telefónico. Sin embargo, la fracción arancelaria que dice partes reconocibles como para uso exclusivo de aparatos telefónicos, no puede entrar ahí el tornillo, porque ¿de qué está hecho el tornillo? Ah, es un tornillo de aluminio. Ah, no, espérame. En el capítulo 76 que dice aluminio y sus manufacturas, hay una fracción específica de tornillos. Aunque tu tornillo sea para el aparato telefónico, no va como parte para aparato telefónico, sino como va tornillos. Esta fracción de que la partida más específica tiene prioridad sobre la más genérica es lo que a veces complica un poquito la clasificación de una mercancía. Cuando una mercancía, por ejemplo, es una mezcla de varios materiales o surtido de varios productos, se clasifica con el material o producto que le da al conjunto su carácter esencial. Si ustedes se van a metales y sus manufacturas, van a encontrar que hay codificaciones especiales que dicen fierro y sus manufacturas, cobre y sus manufacturas, aluminio y sus manufacturas, zinc y sus manufacturas, cobre y sus manufacturas. Y ya, después ahí queda. Y yo voy a traer una mercancía que es de bronce. Bueno, ¿dónde la clasifico? Es que el bronce no es un metal, el bronce es una aleación. Entonces tengo que buscar de qué que está hecho el bronce y me voy a encontrar que la mayor parte del bronce la forma el cobre y entonces lo que le da al conjunto su carácter esencial es el bronce. Si yo traigo un estuche escolar
en el cual dentro del estuche vienen crayolas, vienen pinceles, viene un sacapuntas, etcétera, pero todo eso es un conjunto que es un estuche escolar. Voy a tener que ver de todo lo que contiene el estuche, qué es lo que le da al conjunto su carácter esencial para poder clasificarlo. Estas son teorías generales de clasificación que quiero compartir con ustedes, nada más para darles una idea de lo complejo que es a veces clasificar adecuadamente una mercancía. También es muy importante tomar en cuenta que si una mercancía se presenta incompleta o no está totalmente terminada, en el lenguaje aduanero eso se le llama esbozos, de todos modos se clasifica como el producto completo siempre y cuando presente las características esenciales del mismo producto. O sea, para darles un ejemplo así muy sencillo, si yo tengo enfrente de mí un automóvil que le faltan las llantas, obviamente no me sirve de nada, no lo voy a poder usar. Sin embargo, ya es un automóvil que presenta las características del producto terminado. Sin embargo, le faltan las llantas. De todos modos, se tiene que clasificar como automóvil. Entonces, en mercancías incompletas o mercancías que no están totalmente terminadas, por ejemplo, una mercancía que todavía no trae el acabado, que todavía le falta pintura o que le falta alguna característica para verlo como un producto completo, aunque no esté completo, aunque no esté totalmente terminado, se clasifica como producto terminado si presenta las características de este producto. Asimismo, si importamos una mercancía desarmada, lo que conocemos en el argot diario como kits, se debe clasificar como producto completo. Y aquí es importante porque inclusive nos puede llevar una infracción, porque muchas veces las partes que forman un producto tienen un menor impuesto que el producto totalmente terminado. Entonces, si yo importo mercancías en partes, pero en realidad estoy importando un producto terminado desarmado, lo tengo que clasificar como producto completo. Les estoy dando la teoría general de clasificación arancelaria, insistiendo mucho en que en una plática, una conferencia, pues es muy fácil decir así se hacen las cosas y así no se hacen. Aquí lo único que estamos dando es una idea y sobre todo como vamos a volver a regresar a las novedades que tenemos actualmente. Otra manera de clasificar, otro principio de clasificación que es muy importante son los envases. Si yo me voy a importar un violín, pues va a venir un estuche. El estuche forma parte del violín, se clasifica con violín y no voy a clasificar el estuche por separado. Entonces ahí también hay una regla, de esas reglas generales que tiene la Organización Mundial de Aduanas, en que me dice si el estuche es lógico de lo que contiene, obviamente no se clasifica el estuche por separado. Sin embargo, por ejemplo, si voy a importar un estuche, un envase recargable, vamos a suponer un cilindro con oxígeno, pues después de que termino de usar el oxígeno, lo vuelvo a recargar, entonces el envase sí se clasifica por separado. Estos son principios generales de clasificación que quiero compartir con ustedes para que más o menos se den una idea de todo lo que tenemos que tomar en cuenta para clasificar correctamente una mercancía. Ahora bien, para puntualizar, ¿cuáles son las novedades de la nueva tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación? La novedad, la 1, es que incorpora la sexta enmienda de la Organización Mundial de Aduanas, que trajo por consecuencia cambios en partidas y subpartidas. Sin embargo, esto no nos causa problemas ni nos deja mucho menos en indefensión jurídica, porque ya están publicadas en el Diario Oficial las tablas de correlación de las fracciones anteriores con las actuales. Entonces, desde luego, no todo el sistema tuvo cambios. La sexta enmienda cambió algunas partidas, subpartidas, creó otras, eliminó otras en algunas partes del sistema. Entonces, si por alguna razón, alguna de las personas que nos están viendo ahorita, que trabajan en una empresa,
de repente ven que la fracción arancelaria que estaban usando anteriormente y quieren saber si tuvo un cambio, simplemente se van al diario oficial, si mal no recuerdo, es el veintitantos de diciembre, en la cual ya viene una correlación de fracciones arancelarias. Y cuando hablo de fracciones arancelarias, estoy hablando de nomenclatura o codificaciones a 8 dígitos. Entonces, ya me dice el diario oficial, obviamente publicado por la Secretaría de Economía, que es la parte del Ejecutivo que maneja todo esto aquí a nivel México, ya me dan la correlación y dicen si la fracción arancelaria que tú usabas es esta, ¿se queda igual o tiene algún cambio? En codificación arancelaria, el arancel o las regulaciones o las restricciones no arancelarias no pueden cambiar de la anterior a esta, a menos que salga un decreto que cambie los aranceles o cambie las regulaciones o restricciones no arancelarias, que son muchas, porque no nada más estamos hablando de regulaciones y restricciones, también estamos hablando de condiciones. Esta mercancía la puedes importar a condición de que estés inscrito en un padrón especial de sectores. Esta mercancía no la puedes importar por cualquier aduana, nada más por ciertas aduanas. Entonces, todas esas condiciones no deben de cambiar entre la estructura anterior y la actual, a menos de que haya una resolución o un acuerdo publicado en el diario oficial. Entonces, esto es comparar fracciones anteriores con las actuales. Pero la segunda novedad es la creación del quinto par, ya a 10 dígitos, que desglosa y describe con mayor claridad la mercancía a clasificar. Tanto las fracciones a 8 dígitos como los NICOS a 10 los establecen las autoridades de nuestro país, como ya decía yo, en este caso la Secretaría de Economía. Sin embargo, no todas las partidas y subpartidas tienen muchas fracciones, a pesar de que pueden crear en cada partida y subpartidas hasta 98 fracciones. Con los NICOS pasa lo mismo, sin embargo, en la nomenclatura de las codificaciones nos vamos a encontrar muchas fracciones, ahí me faltó, o muchos NICOS con 00, subpartidas con 00, o sea, que no están desglosando la mercancía y que nada más se quedan tal y como vienen de la Organización Mundial de Aduanas. En las notas o en las circulares que ha hecho la Secretaría de Economía siempre dice que en la nueva estructura bajaron mucho la cantidad de fracciones. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque bajaron la cantidad de fracciones a 8 dígitos, pero si ya le sumamos los NICOS que se le establecieron, vamos a quedar más o menos por la misma cifra que andaba sobre las 12,000 clasificaciones arancelarias hasta el nivel de 10 dígitos. Y obviamente con esos 12,000 o 12,000 y pico de fracciones, o 12,000 NICOS, pues estamos abarcando una gran parte de lo que se importa, exporta, pero en grandes cantidades. Lo que no tiene un comercio internacional muy fuerte se va a una fracción genérica. Aquí también es importante mencionar que cualquier empresa, cualquier persona, cualquier agente aduanal, cualquier organización que esté involucrado en la importación y exportación de mercancía, a partir de que entró en vigor esta nueva ley, en un momento dado, en la nueva estructura de la ley, porque la ley en sí no es nueva, en la nueva estructura de la ley, cualquier empresa le puede solicitar a la Secretaría de Economía la creación o el desglose de una fracción o un NICO, lo cual puede hacer en un escrito libre a la Comisión de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la cual ya estableció inclusive las fechas hasta cuándo recibe esas solicitudes y cuándo las resuelve, que va a ser básicamente 2 veces al año. Los NICOS también sirven mucho para tener estadísticas más detalladas y más completas, y se convierte en una herramienta muy útil para todo tipo de estudios, inclusive identificación de posibles ilícitos. A las cabezas de sector, cámaras industriales,
la Secretaría de Hacienda, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que claro, pertenece a la Secretaría de Hacienda, tiene un programa de control y fiscalización de sectores. Entonces, obviamente hay Cámara de la Industria Textil, hay Cámara del Hierro y el Acero, hay Cámara de Manufacturas Eléctricas, hay asociaciones como la Asociación Nacional de la Industria Química, etcétera, que son cabezas del sector. Y con esas cabezas del sector, el SAT, a través del Programa de Control y Fiscalización de Sectores, tiene firmado un convenio. Y cada mes a esos sectores les entrega una estadística de todo lo que en ese sector se importó o exportó en el mes inmediato anterior. Entonces esas cámaras, asociaciones, a través de esta información, pueden hacer estudios, pueden hacer estadísticas e inclusive en un momento dado pueden establecer ilícitos, si bien, por ejemplo, que se importó alguna mercancía dentro de una codificación arancelaria que no le corresponde a esa mercancía, que alguien o algún importador con dolo usó otra clasificación para evadir impuestos, evadir un permiso, eso va a saltar en las estadísticas y precisamente este programa de control y fiscalización de sectores le dice a los sectores, ahí tienes la información, pero retroaliméntame. Dime qué encontraste dentro de esa clasificación o dentro de esas estadísticas que consideres que no es correcto, porque entonces ya entran administraciones centrales como la de investigación aduanera o la Administración General de Auditorías en Comercio Exterior para verificar que se estén importando correctamente las mercancías. Por otra parte, todas las autoridades competentes en que sus leyes les dan atribuciones de control establecen en base a acuerdos publicados en el Diario Oficial las condiciones, y la palabra condiciones la pongo yo porque no es una palabra jurídica, a la importación y exportación de mercancía. O sea, la Secretaría de Agricultura dice, esta mercancía es una mercancía que tiene que ver con sanidad animal o sanidad vegetal y por lo tanto requiere de autorización de mi secretaría. La Secretaría de Salud, el famoso, la Secretaría de Salud a través de una dependencia especial, checa si una mercancía debe de ser o se puede importar o qué clase de registro necesita. El ejemplo típico lo ven ahorita con las vacunas, ya se creó una fracción especial para vacunas, todo esto ahorita por el COVID, y se requiere un permiso de la Secretaría de Salud para importarlo. Ahorita, si algún particular pide una autorización para traer una vacuna, no se la van a dar, porque ahorita todavía el único que puede importar esas vacunas es el gobierno. Pero dentro de algún tiempo encontraremos, como hay vacunas contra muchas otras cosas, no contra el COVID, pues que ya están de libre comercio, siempre y cuando estén registradas y autorizadas por las autoridades de salud, específicamente por esa dependencia conocida como la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Entonces, la Secretaría de Agricultura, de Salud, de Seguridad Nacional, si ustedes buscan armas de fuego, pues va a estar restringido por la Secretaría de la Defensa Nacional. También van a encontrar mercancías que estén prohibidas. Ahorita todavía si ustedes buscan una fracción arancelaria que diga cannabis índica, marihuana, van a encontrar que dice prohibida su importación. Si ya en un momento dado le van a dar autorización a la marihuana para fines lúdicos, a lo mejor ya van a empezar a dar permiso de importación. Pero se encuentran la cocaína, el opio preparado para fumar, y hay un decreto que prohíbe la importación o exportación de ese tipo de materiales. Entonces, estas mercancías ya identificadas a su nivel NICOS, recibe todo tipo de condiciones, vuelvo a insistir, esa no es una palabra jurídica, pero es práctica. ¿Quieres importar esto? De acuerdo a su codificación arancelaria, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto. Puede ser impositivo, tienes que pagar el impuesto al valor agregado. Hay mercancías que se pueden importar, alimentos, bebidas, medicinas, etcétera, que no tienen por qué pagar el IVA, así como no lo pagan en transacciones nacionales. Entonces, todas las condiciones que se le atraviesan también por razones de equilibrio ecológico, de cultura, etcétera. Yo no puedo ahorita irme con una zapapicos y una pala a Teotihuacán a ver qué encuentro, porque sí voy a encontrar cosas.
y exportarlas. ¿Por qué? Porque están controladas, porque son tesoros nacionales. Entonces, todo eso está abarcado y todo está dentro del sistema armonizado, dentro de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, y la novedad es que ahora están más claramente especificadas hasta un nivel más avanzado que lo estaban antes del 28 de diciembre. A nivel de 10 dígitos, mercancías sujetas a controles como padrones sectoriales, precios estimados, aduanas exclusivas, cuotas compensatorias en el caso de que haya prácticas desleales de comercio exterior, que por alguna resolución de la Secretaría de Economía estén sujetas al pago de una cuota compensatoria. Todo esto lo encuentran dentro de la ley de los impuestos generales de importación y exportación con su nueva estructura. Desde luego, la premisa es que esta nueva estructura lo único que cambió es la codificación. Y ya lo había dicho, no debe de cambiar aranceles, ni restricción, ni regulación, ni ningún otro elemento o condición, a menos de que después del 28 de diciembre se publiquen decretos y resoluciones que ya sobre la nueva codificación establezcan algunas regulaciones o restricciones. Y aquí sí tenemos que aceptar, y siempre que hay cosas nuevas pasa, que en la práctica sí se han tenido algunos problemas de interpretación y también en el sistema automatizado aduanero, porque como todo el sistema automatizado aduanero se tuvo que acoplar a las nuevas codificaciones, ya nos ha pasado que mientras se ajusta correctamente, ya hemos tenido casos de problemas que en alguna aduana nos están exigiendo permisos, autorizaciones, cumplimientos de normas oficiales, ha sido una de las más recurrentes, que en realidad no proceden, lo cual ha afectado en cierta medida las operaciones de comercio exterior. Pero todo se va a ir ajustando a cómo se presenten los casos. Siempre que hay una novedad, siempre que hay un cambio, pues mientras se ajusta uno a ese cambio, pues hay problemas de interpretación, o en este caso, en el sistema automatizado aduanero, que no fue correctamente interpretado y le están pidiendo alguna regulación o arancelaria que realmente no le corresponde. Otro cambio muy trascendente en el caso de las notas explicativas que tienen establecidas todas las partidas de la nomenclatura. Estas notas explicativas las genera la Organización Mundial de Aduanas y siempre la Organización Mundial de Aduanas le había indicado a los usuarios del sistema que quedaba a su criterio si el país usuario establecía si estas notas eran opcionales o obligatorias para la clasificación. México, en su regla tercera de las complementarias, siempre había establecido que las notas explicativas de la Organización Mundial de Aduanas eran de interpretación obligatoria para la clasificación de la mercancía. Ahora, en el Diario Oficial del 1 de julio, que se hizo la nueva, vuelvo a insistir, nueva hasta cierto punto, porque la estructura, la columna vertebral es la misma de 1988, lo que cambia son los, ahora sí que los alrededores, los satélites. Entonces, en el Diario Oficial del 1 de julio se estableció en la misma regla tercera que solo son de interpretación obligatoria las notas nacionales, las que establecen las autoridades mexicanas, específicamente a través de la Secretaría de Economía. Estas notas ya están publicadas en el Diario Oficial, ya están incorporadas a las secciones, capítulos y partidas. Esto quiere decir que las notas explicativas de la Organización Mundial de Aduanas ya quedaron como indicativas, pero no como obligatorias. Algunas personas dicen, entonces las notas explicativas a nivel Bruselas, a nivel Organización Mundial de Aduanas, ya las puedo tirar a la basura. No es conveniente porque sí sirven para ilustrarnos, pero ya no puede la autoridad decir esta mercancía está mal clasificada porque la nota explicativa de la Organización Mundial de Aduanas dice tal cosa. Bueno, mientras no lo diga la nota nacional, la nota explicativa me indica algo, pero no me obliga a nada. Ahora bien, para terminar, debemos de contestar muy puntualmente una pregunta. ¿Por qué es tan importante que cuando se importa o exporta una mercancía, en toda la documentación de la operación, pedimentos de importación, facturas, en todo lo que tenga que ver con la importación o exportación, ¿por qué es tan importante establecer la nomenclatura, la codificación, fracción o lo que ustedes quieran, NICO,
que corresponda exactamente, y con negritas y subrayado, exactamente a esa mercancía, por las siguientes razones. La respuesta es muy puntual. Tanto la Ley de Comercio Exterior como la Ley Aduanera establecen que cualquier autoridad competente que tenga las facultades para condicionar, otra vez entre comillas, porque la palabra condición no es jurídica, la importación de mercancía, algo, condicionarlo a algo, lo debe publicar en el Diario Oficial e identificarlo con su fracción arancelaria. Entiéndase ahora codificación completa hasta nivel NICOS. Entonces, si la Ley de Comercio Exterior y la Ley Aduanera dicen que para que en las aduanas le puedan exigir a la importación o exportación de mercancía el pago de aranceles, el pago de IVA o el no pago de IVA, el cumplir con una restricción, con una regulación, con un control, etcétera, para que las aduanas tengan fundamento de decirle al importador exportador, esta mercancía para poder importar o exportar tiene que cumplir con esto, con esto, con esto y con esto, debe de estar publicado en el Diario Oficial e identificado con su fracción. Y esto es lo que le da seguridad jurídica al contribuyente, al importador exportador, porque va a poder saber exactamente con qué tiene que cumplir, siempre y cuando lo tenga bien clasificado. El usar una codificación equivocada invariablemente nos lleva, ya sea un pago de aranceles de más o tramitar documentos que no se necesitan. Si yo me equivoco de fracción y en vez de pagar un 5% estoy pagando un 15%, o si yo me equivoco de fracción arancelaria y estoy pidiendo autorizaciones que ni necesito, pues obviamente esto va en detrimento de la empresa o de la persona que esté haciendo la operación. Que esto, ahora sí que es lo de menos, es muy malo para la empresa o para la persona que lo está importando porque está pagando impuestos que ni debe pagar o está por ahí pidiendo permisos que necesita pedir. Y ahí, como cosa curiosa, el SAT no dice nada. Pero el usar una codificación equivocada, con o sin dolo, el capítulo de infracciones y sanciones de la ley aduanera establece infracciones y sanciones y no dice, si lo hiciste con dolo no hay problema, si lo hiciste sin dolo no hay problema. No, no. Aquí, el usar una codificación equivocada, con o sin dolo, que conlleve menor pago de contribuciones o a lo establecido o implique la omisión o evasión de contribuciones, cuotas compensatorias, nos lleva automáticamente a una infracción que conlleva una multa. Y el derecho aduanero es uno de los derechos que tiene multas más altas. Nada más para que ustedes se den una idea, una omisión total o parcial de impuestos a la importación conlleva una multa de 120 a 150% de los impuestos omitidos. O sea, hay que pagar los impuestos omitidos más sus actualizaciones, sus recargos y una multa que puede ir del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Y si omito un permiso, la multa es del 70% del valor de la mercancía y además la mercancía pasa a poder del fisco federal. O sea, la materia aduanera es una materia que tiene infracciones y sanciones muy, muy importantes. Sin dejar de mencionar que inclusive la infracción por supletoriedad con el Código Fiscal de la Federación nos puede llevar al delito de contrabando, que ese ya es otro tema, ese ya es tema penal. Si en un momento dado la autoridad se querella porque no nada más lo considera una infracción que se puede resolver en una sanción, lo puede tipificar como delito de contrabando, entonces ya estamos hablando de otro boleto totalmente distinto, porque el delito de contrabando, pues ese se paga no con una sanción económica, sino con una sanción corporal. Con esto termino mi presentación. Sé que es una presentación muy genérica, pero era la idea hacer esta presentación, esperando que haya sido de provecho para ustedes. Muchísimas gracias, licenciado Merte, por esta increíble presentación. La verdad es algo que tiende a ser complejo para muchas empresas y lo explicó de una manera tan interesante que
Ha tenido muy buenos comentarios ahorita en el chat. Quisiera abrir, o sea, si todavía tiene tiempo, poder abrir, hacer unas 2 preguntas si hay de la audiencia. A ver, déjame ver. Adelante. Perfecto. Voy a ver si aquí hay puros buenos comentarios del chat que con gusto se los podemos compartir. Bueno, si no hay otra duda de la audiencia, yo sí quisiera preguntar, habla mucho sobre las oportunidades en la estadística de comercio exterior y poder mapear de mejor manera las cadenas globales de valor, y ahora que con la nueva implementación del TEMEC se va a buscar un mayor contenido local en las exportaciones, ¿considera que esta nueva clasificación nos pueda dar oportunidades para mapear capacidades de las empresas o no cree que vaya a afectar esto? Bueno, desde luego nos da la oportunidad de tener mejores estadísticas, pero ya hablando específicamente del TEMEC o de cualquier otro tratado, por cierto, ahí lo importante para la clasificación de la mercancía y sobre todo para hacer uso de las preferencias arancelarias es muy importante la regla de origen, ¿sí? Porque yo no puedo importar una mercancía y ampararla con un certificado de origen cuando la mercancía realmente no es originaria de ese país, y eso ya nos lleva a otro tema mucho más complejo, por cierto, que es el contenido nacional o regional que debe de cumplir una mercancía para usar una preferencia arancelaria. La codificación no va a cambiar, pero la preferencia arancelaria únicamente se la van a dar al producto siempre y cuando cumpla con la regla de origen adecuada. Y ahí tenemos reglas de origen distintas. El TEMEC tiene reglas de origen distintas al Telecue que tenemos con Europa o a reglas de origen que tenemos en el seno de la LAD, en la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces ese ya es un tema más especial, pero sí va relacionado porque la codificación es la que me lleva al contenido regional o al contenido nacional de una mercancía. No sé si hubiera alguna otra pregunta tiene muy buenos comentarios, con gusto se los vamos a compartir, y también siendo, pues teniendo presentes del tiempo, comentarle agradecerles a nombre de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a nombre del secretario Marco del Prete y el subsecretario Antonio Pérez, pues su asistencia a este foro, que se lleva 18 años, o sea, 18 veces realizándose, y que ha sido muy importante para nosotros. Toda la información va a estar compartida en la página de CEDESU, y también los invitamos a que, si están interesados en más capacitación de comercio exterior, tenemos un programa gratuito para todas las empresas de Querétaro que se llama Yo Exporto, donde puedan tener acceso a este tipo de información, y programas que estaremos anunciando en breve, del programa de internacionalización de empresas en conjunto también con el COMSE. Bueno, entonces, sin más, agradecerles a todos su presencia, y muchas gracias, licenciado Merkel, por esta muy puntual presentación. Gracias a ustedes, muy amable por la invitación.